Bien, amigos, muy buenos días. Hoy sábado 29 de junio estamos, como dice el pueblo, en el ombligo del año, por mitad de año. Mañana termina el sexto mes del año. Entonces, justicia entre comillas está en el aire. Es de la costumbre de cada sábado de 8 a 9 de la mañana por esta su televisora Tele Radio América. Recuerden ustedes que nosotros salimos ahora mismo simultáneamente por radio en AM, en el dial 1300, y también nuestro programa, si usted no lo puede ver ahora mismo, usted puede entrar a la página de Tele Radio América, pone Justicia entre comillas y también ve el programa en vivo, juntos con nosotros ahora. Si no ha podido en ninguna de esas circunstancias, entonces nuestro programa, aproximadamente 10 o 12 horas después, o sea, los domingos ya está el programa en YouTube. Usted entra a YouTube, pone Justicia entre comillas y entonces ve no solamente este, sino todos los programas anteriores por fecha están en YouTube. Así que nosotros esperamos que ustedes también nos hagan, cuando ven nuestro programa, nos hagan cualquier observación que será muy bien llegada por nosotros. El compañero productor, don Carlos Moreno, está de viaje, entonces a mí me ha tocado en el día de hoy compartir el contenido del programa que tenemos para hoy con ustedes. Así que espero que sea de su agrado. Miren, nosotros siempre dejamos las internacionales para último, pero se cae de la mata. Además, anoche le dediqué muchas horas para repetir ese programa en YouTube, el debate de el amigo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y también el otro neurótico que se llama Trump. ¿Qué yo le puedo decir a ustedes, amigos televidentes? Para mí ese debate para mí fue una degradación de la política norteamericana. Si ustedes recuerdan, siempre se ha hablado de esa democracia ilustrada de los Estados Unidos. Pero fíjense ustedes que estamos en una coyuntura ahora donde los que vieron ese debate, como yo lo vi, lo analicé anoche, casi seguro que van a estar de acuerdo conmigo. Fue una degradación. Y déjenme decirles que como es el ejemplo de la democracia del mundo, eso se está por derrumbar. Recuerden ustedes que a raíz de la victoria electoral del amigo Biden, ese señor, a la sazón que era presidente de la República, Donald Trump, ese señor convocó una pandilla para allá, para el símbolo del Estado de los Estados Unidos. Vaya usted a ver. Convocó una pandilla, se metieron a la Casa Blanca, murieron militares, murieron de los pandilleros que Trump convocó para allá, todo con el objetivo fundamental de desconocer el triunfo de Biden. Entonces, señores, ¿qué preocupación tengo yo? Tengo que decirlo.
tengo que decírselo a ustedes. Porque entonces, porque fue, aparte de la degradación por las oraciones que ellos expresaron, fíjese cómo Biden le decía, usted es un delincuente. Oiga muy bien, el poder en los próximos 4 años, a partir de enero, pero las elecciones son en diciembre, pero en enero se toma posesión. En enero del 2025, está en uno de esos dos señores. Uno acusando al hijo, Trump acusaba al hijo de que era un consumidor de droga, y él le decía, usted es un delincuente. Y entonces, pues se rompió la taza. Todo el mundo para su casa. Porque si en ese paradigma de la democracia del mundo, si ese paradigma descansa sobre los hombros de esas dos personas, nos jodimos. Nos jodimos. Porque lo que supuestamente era el ejemplo de nosotros se convierte en una cosa asqueante. Miren, yo le puedo decir a ustedes, amigos televidentes, que yo que le di, duré como hasta las 12 de la noche, eso terminó como casi a las 11. Y yo le di para atrás otra vez, y yo no le pude ver el contenido a eso. Lucían como dos pandilleros, apandillados, ¿verdad? Discutiendo cuál de los dos es más sinvergüenza. Yo debo decir que a Biden le fue muy mal. Tan mal y tan mal que hasta el traductor de él después se organizó como 15 minutos después, pero hasta el traductor de Biden no iba conforme a sus expresiones. A veces se quedaba muy detrás y entonces los contenidos uno no podía captarlos. Sin embargo, el otro, el neurótico ese, que es verdad que es un delincuente, es así, es un delincuente. El hombre es culpable de 34 delitos, lo declararon culpable ahora en una corte. Y yo ni voy a hablar de eso, porque yo siempre decía aquí, junto a mi amigo y hermano productor, mi primo Carlos, señores, estoy un poquito agripado, ustedes me excusan, que Trump no iba a ser candidato presidencial. Pues yo estuve analizando la Constitución de los Estados Unidos y en ningún caso habla de eso. Nada más habla de que tiene que ser mayor de edad, nacido en los Estados Unidos o tener 10 años de nacionalizado. O sea, esa Constitución, que esa gente nunca la tocan, ahora van a tener que tocarla, porque ahora se dio un caso. Ese señor puede ganar las elecciones y va a haber que ir a la cárcel a juramentarlo, porque él va a caer preso, no tengo duda, porque la ley en Estados Unidos, eso sí lo puedo decir, no ve carita, la ley es igual para todos. Miren, el hijo de Biden va a coger cárcel también, porque habló mentira, también va a caer preso. Biden no puede hacer nada con eso. Yo no sé en qué va a parar eso, pero fue una degradación de la política norteamericana. En honor a la verdad. Hace 2 años que este programa se está transmitiendo por este mismo canal. Y yo, que soy un simple ciudadano de esta islita, pobre y pequeña, ¿verdad? Yo les recomendaba, y todos aquí son testigos, hasta los camarógrafos, ¿verdad?
le recomendaba tanto al Partido Demócrata como al Partido Republicano que buscaran la forma de ver a qué otros líderes ellos podían proyectar, porque un candidato no se hace de un momento a otro. El caso de Biden, yo les puedo decir a ustedes que él no está en capacidad. Él no está en capacidad. Biden es una persona que hasta para caminar le da trabajo. Y anoche me di cuenta que también para expresarse le da trabajo. Él tiene una afección que no se lo han dicho a nadie, pero yo lo sé, de Parkinson. Y el Parkinson afecta la voz, afecta una u otra extremidades. Por eso ustedes lo ven que camina de esa manera. Una vez lo vimos penosamente caerse de una tarima. Entonces, el partido, porque recuerden ustedes, queridos amigos televidentes y radio oyentes, que este debate no fue con los candidatos. Ellos aún son precandidatos, porque las convenciones que lo elegirá a ellos, candidatos oficiales, no tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata, no se ha hecho. Entonces, cuando se haga esa primaria, es que ellos pueden decir que son candidatos. Habrán otros debates después que sean candidatos oficiales. Yo he sido demócrata todo el tiempo. Nunca he vivido en Estados Unidos, pero esa es la línea que yo llevo. Yo no sé lo que van a hacer los republicanos con Trump, que lució muy preparado para el debate de anoche. Se lo comió vivo fue. Porque además es un hombre que goza de buena salud aparentemente, y no es el caso de Biden. Entonces, yo no sé lo que pero eso no son paradigmas, ninguno de los dos. Yo pienso que tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata de los Estados Unidos deberían buscar uno, porque ha perdido la movilidad. Es un hombre que está enfermo y es casi un abuso meterlo en esa carrera ahora de 4 años más dirigiendo los Estados Unidos. Fue un debate sin contenido totalmente, fue acusándose uno al otro, diciéndose que tú eres el papá de un consumidor de drogas y tú eres un delincuente y tú fuiste el que creaste la guerra de Ucrania y que tú fuiste el que hiciste esto. Bueno, de acusaciones y contraacusaciones. Eso es un debate, es una asquerosidad de debate. Eso daba asco. No hablo más de eso. Esos dos partidos tendrán que buscar solución a ese problema, porque esos dos caballeros no son paradigmas ni para los Estados Unidos ni para el resto del mundo. Bueno, como saben, Trump, una de las acusaciones de él es que estando en la Casa Blanca estuvo con una señora ahí de porno, de vida alegre, como dicen aquí, y entonces ella buscándose su cuarto, lo ha demandado y el primero que declaró en contra de él en la corte, que yo lo vi con estos ojos y lo escuché aquí, fue el que era abogado de confianza de Trump, que se le vendió con la tipa esta, la tal, no me acuerdo el nombre, y Trump está declarado culpable de eso también. El otro no puede ser candidato por razones humanitarias y de salud. Señores, vamos a hacer una pequeña pausa y retornamos. Bien, amigos, gracias por continuar en sintonía con este su programa Justicia entre comillas.
Miren, la semana pasada yo me comprometí, dije que tuve que auxiliar a una muchachita de unos 11 años que venía de su colegio, porque ahí detrás del Nacional, de la Núñez de Cáceres, creo que en la Caña Dulce, casi esquina Paseo de los Locutores, esa niña tuvo que coger la calle, un motorista la estropeó, porque los que viven en unos apartamentos ahí, señores, la acera de los peatones, ellos le tiraron línea y ahí es que se parquean atravesados y nadie puede pasar por ahí. Entonces, esa foto, para cumplir con mi compromiso de la otra semana, para que los amigos televidentes vean, y también el Ayuntamiento del Distrito Nacional vaya por ahí, porque eso no es posible. Tomaron las aceras, le tiraron línea, hicieron parqueo y entonces los peatones no tienen que bajarse a la calle, y por eso yo tuve que socorrer la semana pasada una niña que tropeó un motor ahí. Eso no puede ser, ayuntamiento. Esa foto la tiré para que ustedes copien eso y vayan en la calle Caña Dulce, casi esquina, Paseo de los Locutores. Entonces, miren, de las pruebas nacionales se ha hablado mucho en los últimos. Esas pruebas nacionales deben tener más de una década, quizás 12 o 13 años. Nunca he estado de acuerdo con las pruebas nacionales, porque tanto escándalos que ha habido, que eso se ha convertido en una mafia, en un mecanismo más para soborno. ¿Cuánto escándalo ha habido de que los estudiantes antes de llegar a la prueba ya tienen el temario? Entonces quiten esa vaina. Yo veo que la ADP dijo que está de acuerdo con que se quite eso. Y muchísimas otras organizaciones de la sociedad civil. Y el propio Ministerio de Educación dijo que estaba analizando. Señores, quiten eso. Eso no sirve para nada. Ustedes tienen que dedicarse, amigos de educación. Primero, eso no tiene sentido. A revisar los currículos, a revisar los programas educativos, a ver si están a las expectativas del siglo XXI, porque en esa parte estamos en el siglo XIX. Miren, cerca de mi oficina murieron dos jóvenes que iban a altas horas de la madrugada, ¿verdad? De la noche y primeras horas de la madrugada del día siguiente, y alguien lo impactó por atrás, y ahí prácticamente en el Evarito Morales, que está en mi oficina, ahí prácticamente no queda una casa, todo ese edificio, y esa es una de las pocas que quedaban, que hace poco la demolieron, hicieron un hoyo para los parqueos, y ese muchacho, no sé si estaba, ¿verdad? Porque era a las 3 de la mañana, o las 2:30. Quizá estaba medio tragueado. El caso es que cuando lo impactaron por atrás, parece que se sorprendió, aceleró y cayó en ese hoyo, que está cerquita de mi oficina, lo vi. Y cayó ahí, es una pena, y murieron los dos muchachos jóvenes. El carro, una guagua Mercedes-Benz del año. Cayeron desbaratados ahí abajo, porque es un hoyo bastante profundo. Entonces, yo vi la compañía que salió, dijo que ella tenía todos los pilotillos, que son los mecanismos de precaución que tienen que tener, pero yo en sí no vi nada de eso, y que estaba de que bien cerrado el hoyo. Ahí lo que había era un tieto de Playbook, que hasta en un motor tú te vas por ahí, el Playbook se rompe y te cae allá abajo. O sea que yo de verdad no me satisfizo de las justificaciones de que están
en lo correcto esa gente. Miren, el Código Penal de la República Dominicana, que de los años 1800 por allá, tiene 20 años, señores. 20 años en el Congreso Nacional. Vi que tanto el presidente de la Cámara, a raíz de que pasó el proceso electoral, tanto el presidente de la Cámara como el presidente del Senado dijo que posiblemente antes del 16 de agosto, que como sabemos se juramenta el presidente Luis Abinader para un nuevo periodo y último periodo, eso se iba a aprobar. Se aprobó ayer en el Senado, va para la Cámara de Diputados. Estoy de acuerdo con el presidente del Senado. Los senadores de la oposición se quejaron de que no se leyó, y estoy muy de acuerdo con él. Si tiene 20 años en el Congreso, ya se sometió y perimió en la Cámara de Diputados. Todo el mundo lo ha leído, no es un nuevo proyecto porque hay que leerlo. Vamos a aprobar esa vaina ya, por Dios. De las 3 causales, creo que se aprobaron 2 con las que yo estoy de acuerdo. Si la madre está en peligro, científicamente diagnosticada, que la madre está en peligro, pero por Dios hay que salvarle la vida a la madre. Hay que salvarle la vida a la madre. En eso tenemos que estar claros. Ahora la iglesia vive con su demagogia y muchísimos legisladores de ambas cámaras viven haciendo el coro también a la iglesia, demagógicamente, pero eso no se lo va a agradecer la sociedad dominicana. Miren, el Estado Dominicano, a través del Ministerio de Turismo, que siempre hemos dicho aquí, que en este gobierno el turismo ha sido, yo digo una bendición de Dios, pero es que se han establecido la planificación y se ha apoyado los mecanismos para que esto desarrolle, y estamos como nunca nos lo hubiéramos imaginado 3 años atrás. Siempre me he quejado de que por ahí en Juan Dolio, en Guayacane, habían descuidado esa área. Y qué bien, en horas buenas, vi el ministro de Turismo, señor Collado, que dijo que dio el primer Picasso para hacer la inversión que hay que hacer ahí, en Guayacane. Ahí entrando para Juan Dolio. Miren, nosotros después de 2 años tuvimos lo que es la data final, la información final del famoso censo que se hizo hace 2 años. Yo estuve leyendo con mucha atención. Dice que la población ha bajado en los últimos 10 años de 3.5, que era lo que se había, o sea, el aumento de la población ha bajado a 1.5. No creo en ese dato. No creo en ese dato. Pero tampoco creo que aquí hay 10 millones.5 habitantes. Jamás. Aquí debe haber 13 millones de habitantes. En mi casa somos mi esposa, mis hijos y yo, somos 6 personas. A nadie lo censaron. Hablé con mi hermana, nadie censó por ahí. Hablé con mi mamá, nadie censó por ahí. Yo no creo en ese censo, para que estemos claros.
Miren, este programa lo hicimos, lo hacemos todos los sábados, como saben ustedes, de 8 a 9 de la mañana, por esta Teleradio América, canales 12 y 45. 45 para el interior y 12 para el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo también. De aquel lado el mismo 12. Sí, para el Gran Santo Domingo. Y para todo el interior es el 45. Miren, hubo un accidente lamentable en horas tarde de la noche, se supone a las 11:30. El hijo del señor del doctor de la Rosa desapareció y después resultó que fue que una venezolana lo impactó fuera del vehículo. Todavía no se sabe por qué estaba fuera del vehículo, cerca de donde está Pasaporte e Inmigración, ahí en la feria, en el Centro de los Héroes. Porque el vehículo de él estuvo parado ahí, no tiene un rasguño y él fue impactado por esa muchacha. Todavía ni el propio doctor de la Rosa sabe, porque de verdad que el muchacho no estaba dentro del vehículo. Pudo haber salido a hacer pipí, qué sé yo, pero bueno. El caso es que está bien, la muchacha se asustó y emprendió la huida. La ley dice que usted tiene que socorrer cuando usted impacta a una gente, a una persona cualquiera, usted tiene que socorrerlo. Pero también la ley dice, en el mismo artículo, si no está en peligro su vida. Todo el mundo que ella tenía que caer presa, la coerción que tiene es la que debe tener. Y yo me pongo déjenme decirle, en la piel de ese padre y esa madre, porque déjenme decirle, nosotros los padres estamos preparados para que los hijos nos entierren a nosotros. Enterrar a un hijo debe ser la cosa que Dios nos libre a todos. Debe ser la cosa más fuerte que le debe pasar a un ser humano. Y eso le pasó a ese señor, que es una persona que yo le tengo estima y cariño, ¿verdad? Y sé que está haciendo un buen trabajo en ADOCO, que es una institución de la sociedad civil que de alguna manera persigue la corrupción administrativa. Pero eso fue un accidente. Miren, señores, vamos a tener poco tiempo. Se me olvidó decirle que... pásame la foto de los amigos de la peña, director. Esa es una peñita, todos los viernes almorzamos en el Club Naco y entonces ellos quisieron que lo pongan a figurar y yo les tiré una foto y pásensela por ahí. Está David Brito, el ingeniero Antonio Sánchez, y estoy yo porque se habían ido ya, somos un grupo como de 8 o 10. Entonces miren, en Haití, el martes pasado llegaron los primeros 400 soldados de Kenia para aquello de la pacificación de Haití. El señor Barbecue, que se ha tornado, que es el líder de la pandilla, ¿verdad? En principio decía que no aceptaba eso y que se iba a enfrentar a ello. Ahora él dice que está dispuesto a negociar. Si ustedes quieren pacificar a Haití, ustedes tienen que salir a buscar a Barbecue. Y ustedes saben lo que tienen que hacer con él. Porque usted sabe la gente que ese tigre ha matado, y la gente que ha secuestrado, y la gente que ha quemado vivo. A él lo que le toca es salgan de eso. Miren, señores, yo me tomé, con la anuencia de mi otro productor, Carlos, que no está presente, me tomé la autoridad de pasar. Hemos hablado de mi hija, Yulisa Abreu, que está en la clínica Coromina, que es neurointensivista. Y entonces ella fue invitada a un programa de televisión allá en Santiago, y yo vi ese programa
Y me resulta tan interesante como ella habla, porque como ella me dice a mí, de que papi, yo lo que sé es de caco. Entonces pensé que todo lo que ella dijo ahí, mi querida hija Yulisa, que va de viaje el lunes, y te deseo, mi hija, que tenga un feliz regreso, tú y tus hijos, que son mis nietos y tu esposa. Entonces vamos a pasarle ese programa, que dicho sea de paso, lo produce un nefrólogo, que son los especialistas en los riñones. Él es que lo entrevista, entonces yo le voy a dejar el resto del programa con esa entrevista con mi hija Yulisa. Yo sé que va a ser del agrado de ustedes y vamos a aprender mucho con esa entrevista. Así que será hasta el próximo sábado. Lo dejo en manos de mi querida hija Yulisa Abreu y el doctor Carlos Arias, creo que es. Así que gracias por la sintonía y le esperamos el próximo sábado. Hoy nos acompaña la doctora Yulisa Abreu. Yuli, bienvenida y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Carlos. De verdad que un súper gusto estar aquí contigo hoy. Yuli, para las personas que no están ligadas al sistema de salud, no dominan, no entienden y no están relacionados con las altas especialidades y con las subespecialidades. Y hemos visto en los últimos años que se han desarrollado o que ya se ha ido familiarizando. O sea, tenemos especialistas que hacen de sub y sub. En el caso tuyo, eres internista, hiciste cuidados intensivos y luego hiciste cuidado neurocrítico, una alta especialidad. ¿Qué es cuidado neurocrítico? Cuidado neurocrítico, Carlos, es una alta especialidad desde intensivo. Okay, eso es un tipo de cuidados críticos enfocado al paciente crítico neurológico, por cualquier razón. Por una enfermedad aguda que lo lleve a una situación crítica, por ejemplo, un evento cerebrovascular, ya sea isquémico hemorrágico, los traumas cráneoencefálicos, un paciente con un tumor cerebral que tuvo una cirugía que fue muy demandante o una cirugía complicada. Entonces, nosotros básicamente nos enfocamos al manejo de la lesión secundaria que ya me provocó en el cerebro una entidad, cualquiera de las que ya mencioné y otras enfermedades desmielinizantes y ese tipo de cosas. ¿Y por qué tú te motivaste a hacer esa alta especialidad en específico de cuidado neurocrítico? Mira, Carlos. Después de 7 años, seguí otra y precisamente esa. Sí, porque mira, Carlos, tú sabes que nosotros en nuestro país, bueno, cuidado intensivo en sí es una especialidad joven en el país, pero neurocrítico lo es mucho más. Nosotros, bueno, ahorita estábamos comentando que República Dominicana es el país número 1 de accidentes de vehículo motor, de pacientes con trauma craneoencefálico. Y yo cuando estaba haciendo mi entrenamiento de medicina interna, yo me acuerdo que mi coordinador decía, Dios mío, pero qué impotencia que nosotros tengamos un evento cerebrovascular y no podamos hacer nada con esos pacientes. En ese momento yo me acuerdo que yo era R1 de medicina interna y todavía no se hacía trombolisis en este país. Entonces yo hacía mi entrenamiento de medicina interna y yo siempre decía, pero es que yo creo que podemos hacer más por los neurológicos agudos. Y cuando entré a terapia intensiva, que yo veía a los pacientes jóvenes que tenían traumas o pacientes con un evento cerebrovascular que se iba gran parte de un hemisferio cerebral media, y cuando decíamos ya no hay mucho que se puede hacer, yo siempre me quedaba con esto de yo creo que se puede hacer más, o sea, se debería hacer más. Entonces, bueno, ahí empezamos, o sea, ahí empecé ahí a buscar la manera de rotar fuera, de ver qué más se podía ofrecer. Y bueno, y gracias a Dios que me dio la oportunidad de entrar al Instituto de Neurología y Neurocirugía de México, que agradezco inmensamente. Y aquí estamos. Luego de 7 años de especialidad, 4 de medicina interna y 3 de UCI. Ajá. Seguí la preparación. Tú sabes que yo me motivé a ser nefrólogo por algo parecido. Yo trabajaba como médico general de asistente con una nefróloga
Y cuando yo estaba en la unidad de diálisis veía pacientes más jóvenes que yo dije, falta nefrólogo y falta más por hacer para que Exacto. no lleguen tantos pacientes. Exacto. Y cuando yo terminé la universidad no me veía como nefrólogo. Yo le cogí amor a la nefrología como médico general por esa razón, algo parecido a ti, entendiendo que se puede hacer más y que alguien tiene que atender ese tipo de pacientes. Exacto, o sea, es como que nos quedamos pensando, o sea, siempre hay algo nuevo que se puede hacer, siempre hay algo que uno le puede ofrecer. Y efectivamente hay mucho que uno le puede ofrecer, o sea que... Julie, ¿cómo tú haces de manera personal para manejar el estrés que genera esa especialidad tan demandante y sobre todo el paciente neurocrítico a nivel personal? Es muy difícil, Carlos, porque fíjate, el paciente neurocrítico primero es un paciente que generalmente es de larga estadía. Entonces, tú llegas a hacer un vínculo con el paciente y con los familiares. O sea, hay pacientes que yo he tenido en UCI por 2 meses y ya eso es parte de ti, eso es... Yo siempre le digo a los familiares, él es tu familia, él es tu hijo, pero él es mi paciente. Y uno es súper celoso con sus pacientes. Entonces, es muy difícil. Hay pacientes con los que tú llegas a hacer un vínculo tan fuerte que tú no puedes... A veces es difícil separarte. O sea, a veces a mí se me hace muy difícil llegar a mi casa y soltar el paciente. O sea, a veces yo tengo que llegar a mi casa y decir, espérate, ya, vamos a cambiar un poco la sintonía, ahora toca a la casa, porque es difícil. El otro papel. Exacto, es difícil. ¿Ha avanzado el cuidado, la especialidad como tal, en cuanto a tecnología y a disposición de dispositivos? ¿Ha avanzado? Muchísimo, muchísimo. Tú sabes que, bueno, como yo te decía anteriormente, el neurocrítico en nuestro país es una alta muy joven. Y nosotros no tenemos muchos equipos aquí para hacer neurocríticos. Pero bueno, ya nosotros, gracias a Dios, hemos ido consiguiendo distribuidores y por ejemplo aquí ya tenemos muchos equipos para neuromonitoreo. Y también entrenar personal de enfermería, el personal de limpieza debe ser diferente. Totalmente. Bueno, de hecho, ya se está entrenando al personal de enfermería. Ya empezamos a ver el paciente neurocrítico de un punto distinto. Ya las mismas enfermeras te dicen, doctora, pero ese no es un SBI isquémico y la presión no está muy bajita. Entonces ya empezamos a cambiar el chip, que eso es lo importante. O sea, hay que educar a todo el área de intensivo, no solamente al médico general, a la enfermera, todos. O sea, el intensivista tiene que cambiar el chip, nosotros mismos, los familiares de los pacientes, el ambiente. O sea, el paciente neurocrítico es un paciente que yo hasta le digo a los familiares, oye, su sabanita que él le gusta en la casa, tráemela para UCI. ¿Ves? O sea, el enfoque es distinto, pero bueno, hay que educar, o sea, hay que empezar a cambiar algunos paradigmas. ¿Tú crees que la inteligencia artificial en algún momento aporte algo a tu especialidad? Sí, definitivamente sí. De hecho, en intensivo nosotros estamos utilizando un tipo de inteligencia artificial para detectar los pacientes con sepsis. Eso es una cosa que es muy interesante. Lo vimos en el Congreso de Intensivo del año pasado. Se hizo un taller al respecto y se está haciendo muchísimo ya en Europa. O sea que todavía no lo tenemos aquí, pero es algo que puede disminuir de una forma impresionante la mortalidad en los pacientes. Entonces, ahí vamos viendo. ¿Cuál ha sido la estrategia que tú has adoptado a la hora de comunicarte con los familiares de los pacientes? Que es una parte esencial en tu área, que ellos entiendan y que le dé seguridad y confianza. Yo trato de, pues tú sabes, Carlos, que cuando yo no entiendo una cosa, yo siempre le digo al que debe de explicarme, explícame como si yo fuera una niña de 5 años. La película Filadelfia, como dice Denzel Washington en la película de Filadelfia. Explícamelo como un niño de 5 años. Exactamente, entonces yo intento explicarle a los familiares. Bueno, el paciente crítico es un paciente que es día por día. O sea, siempre a los familiares le encanta preguntarte, doctora, pero ¿qué porcentaje de sobrevida o qué porcentaje de complicación? Y a mí no me gusta hablar de números porque yo creo que eso es injusto para el paciente, que yo lo encasille en un 20, en un 40 o en un 60%.
60%, pero sí trato de explicarle las cosas así como decimos aplatanada, ¿verdad que sí? Para que ellos entiendan. O sea que yo creo que esa es la estrategia que más me ha venido bien, o sea, que ellos entiendan perfectamente en qué yo voy a trabajar en ese paciente en el día de hoy y ya cada día vendrá con su plan de trabajo diferente. Una de las herramientas que es vital para el seguimiento de tus pacientes es el monitoreo intracraneal. ¿Qué cosas tú puedes monitorizar desde el punto de vista intracraneal? Y eso es una pregunta tan importante, porque tú sabes que los hematólogos, yo siempre que recibía clase de hematología, los hematólogos decían, es que la sangre habla, pues así mismo habla el cerebro. Dios mío, es que eso es lo que te dice a ti si el cerebro está listo para cualquiera que sea la medida que tú quieras tomar. O sea, el neuromonitoreo me dice, ok, el cerebro todavía está inflamado, no vale la pena despertarlo porque el pronóstico no va a ser bueno, la funcionalidad no vas a mejorarla despertándolo. O el cerebro me dice, ok, estoy listo para despertarme, debo de tomar otra acción, debo de mejorar la volemia del paciente. O sea, el neuromonitoreo es lo que me dice diariamente qué está necesitando mi cerebro que yo haga para ayudarlo a tener mejor resultado con el paciente neurológico. Y establecer estrategias de tratamiento. Así es, por eso debemos de hacerlo diario, porque diariamente, o sea, nosotros vemos, o sea, qué necesidad tenemos y qué yo debo de hacer con eso que me está diciendo el neuromonitoreo. ¿Qué tan importante para esos pacientes neurocríticos es el manejo multidisciplinario? Demasiado importante. O sea, debemos de hacer un manejo multidisciplinario porque yo podré estar entrenada en neurocrítico, pero yo necesito a Carlos para nefrología. O sea... A nutrición. A nutrición, Dios mío, el paciente neurocrítico, el paciente crítico en sí está en un estado de catabolia brutal, por supuesto que necesita nutrición. Entonces, por supuesto que es básico el tratamiento multidisciplinario. ¿Cómo tú manejas cuando tú no tienes a mano lo que tú necesitas? Y que eso me ha tocado sabiendo bastante, que, Carlos. partiendo de que es una alta especialidad joven, o sea, que está en pañales, que hay cosas que no... Y eso me ha tocado, o sea, en carne viva, porque cuando yo llegué de la alta especialidad yo quería hacer mucho, pero yo tenía muy poco. O sea, yo, por ejemplo, te digo que el neuromonitoreo indicado en un país donde yo no tenga la disponibilidad de la PIC intracraneal es el Doppler transcraneal o el diámetro de la vaina del nervio óptico. Eso está recomendado en todas las guías como recomendación 1A. Sin embargo, cuando yo llegué aquí, yo no tenía un sonógrafo que pudiera yo hacer un Doppler transcraneal. O sea que lo único que yo tenía a mano era el diámetro de la vaina del nervio óptico. Entonces es difícil. Pero yo sí soy 100% creyente de que no podemos nosotros estudiar con los residentes o estar en una clínica y decir, bueno, pero es que aquí no tenemos eso o eso se hace en países desarrollados. No, ya nosotros tuvimos el entrenamiento y somos los responsables de traer esa tecnología aquí. Paso a paso. Exacto, es un poco más despacio de lo que uno quisiera, pero yo sí siento que la responsabilidad de tener esos equipos es nuestro. Julie, nosotros como país tenemos una problemática social y a la vez económica y a la vez del sistema de salud, porque abarca todo eso, porque son pacientes que se llevan mucho dinero, tanto para el sistema de salud como para su entorno y obviamente emocional y socialmente afecta, que son los accidentes de vehículos de motor. La gran mayoría de los accidentes de vehículos de motor son individuos jóvenes, sin ninguna condición médica y que están en edad de producción, o sea, laboral, que pueden trabajar. Y una gran parte de esos pacientes tienen trauma craneoencefálico. ¿Qué tú nos puedes decir de eso? En tu experiencia, que sé que muchos de tus pacientes son politraumatizados secundarios a un accidente de vehículo de motor. Díganlo, motorita. Sí,
Sí, yo creo que, tú sabes, yo creo, Carlos, que la educación es la base para todo. Yo creo que nos queda mucho por educarnos, nos queda mucho por trabajar, o sea, en todos los sentidos. O sea, porque ahora nosotros, bueno, ayer yo tenía en la consulta a un oficial de transporte de AMET y él me contaba que tenía un caso en ese momento donde venía una persona en su carril y vino el motor y se lanzó en vía contraria de una forma, o sea, y me estaba ahí comentando el caso. Entonces, eso es una cuestión de educación, pero afortunadamente los cuidados neurocríticos van mejorando, ¿ok? Pero básicamente lo que nosotros queremos evitar es la lesión primaria. El neurocrítico te evita la lesión secundaria, ¿ok? Pero lo que debemos de evitar es que pase lo que está pasando ahora. Lo que debemos de luchar es que nosotros ya no estemos en el ranking número 1 de accidentes de vehículo de motor. Entonces, básicamente es educación, realmente. Y una paradoja, porque dentro de lo malo, tú debes sacar lo bueno. Deberíamos ser un país que haga más trasplantes de órganos con tanta accidente y con tanta muerte por vehículos de motor, lamentablemente. ¿Qué es más complicado? ¿Un ACV, un evento cerebrovascular hemorrágico o un politrauma por un accidente de vehículo de motor? Los dos son pacientes complicados porque, bueno, depende obviamente con qué score te llega la emergencia, pero los dos son pacientes extremadamente complicados que traen sus retos consigo. O sea que cuando yo hablo de un cráneo hipertensivo, yo trato un cráneo hipertensivo y obviamente las metas de manejo son diferentes para cada uno, ¿verdad que sí? Pero son pacientes que están con un riesgo de mortalidad y de disabilidad en el futuro importante, que eso es lo que tenemos que educar para mejorar. Y son costosos. Un paciente Muy neurocrítico costoso. por trauma Muy costoso. es costoso y regularmente tiene fractura de huesos largos que hay que llevar también a cirugía. ¿Se han planteado ustedes como sociedad, qué sé yo, hacer algún tipo de alianza educacional con el Intran, con la DGC? Como ustedes ven los pacientes, manejan las estadísticas y saben el impacto que eso tiene. ¿Como sociedad se ha planteado eso? ¿Alguna estrategia para mejorar la educación? Porque algo tenemos que hacer. Yo creo que hasta la sociedad de nefrología va a tener que aportar todos, Sí. porque es una problemática Sí. que va lamentablemente en aumento. Así es, mira, como sociedad nosotros sí estamos tratando de educarnos un poquito más con lo del neurocrítico en el país. O sea, la verdad es que cada vez más son los entrenamientos, ¿verdad que sí? O sea, cada vez es más lugar que tenemos en los congresos que se hacen. Pero obviamente, claro que sí, que eventualmente tendremos que involucrarnos, ¿verdad que sí?, con lo del Intran, porque, como te digo, esto es educación. O sea, no se puede resolver sin educación, porque lo que queremos es que la lesión primaria no ocurra, ¿ok? O sea que, por supuesto que eso sí está en planes. Julie, he mencionado varias veces que tú duraste 7 años formándote y que los pacientes que tú ves son pacientes muy delicados. ¿Qué importancia tiene tu familia en tu desarrollo profesional? Todo. Todo. Todo, yo creo que ese es el motor que hace que yo intente querer hacer más, que intente querer ayudar más, o sea, ellos son mi motor. Y yo a veces me siento culpable porque yo digo, wow, yo quisiera tener más tiempo. O sea, sí, no, y tú no sabes lo que es para una persona que ya tiene hijos, que se vaya y que haga una alta especialidad y sobre todo en nuestro país, eso es un poco difícil. Pero ellos siempre han sido el motor, o sea, yo creo que ellos siempre han sido lo que me han impulsado de no, hay que hacer lo que uno cree que merecemos hacer, o sea que... ¿La parte espiritual qué tan importante es? Demasiado, demasiado. Eso es lo que alivia momentos difíciles en esta profesión. Julie, ahora vamos a entrar a una dinámica que tenemos, que son preguntas que nos hacen personas que nos siguen y son respuestas
digamos, puntuales. Por Ujú. ejemplo, pregunta a Iris, ¿es verdad que la vacuna del COVID está dando problemas, paros respiratorios? Pues mira, Iris, no tenemos nosotros, no he tenido ninguna revisión de que la vacuna del COVID haya dado ninguna situación de paro respiratorio. Sí tenemos muy claro que hay algún tipo de vacuna que sí ha dado eventos inmunológicos, que ya esa la estuvimos viendo con la vacuna en su momento, cuando teníamos ahí el apogeo de las nuevas vacunas y muchos síndromes de Guillain-Barré que provocó, pero no he leído No hay nada al data respecto, todavía. la Creo verdad que es es muy que no. rápido todavía, Ujú. o sea, Así es. para documentar. Pregunta a Lolita, ¿qué puede provocar que alguien con dengue requiera ir a cuidados intensivos? Cuando yo tengo un paciente con dengue, lo que me lleva o no a cuidados intensivos es si yo tengo un paciente con signos de alarma o no signos de alarma. O sea, es qué tan crítica está la situación en ese momento y qué tanto soporte yo tengo que darle al paciente en ese momento. Pregunta a Rubén si los cigarrillos electrónicos pueden provocar algún problema a mediano y a largo plazo. Pero eso está ya más que súper demostrado. Tenemos incluso una neumonía que es Asociada típica. a cigarrillo electrónico. Exactamente, exactamente. Entonces, y sí sabemos que la concentración de nicotina es muchísimo mayor, o sea que por supuesto que sí, Rubén, hay que tener mucho cuidado con los cigarrillos electrónicos, con esto del cliché de, no, son cigarrillos electrónicos, eso te hace menos daño. No, ya sabemos que no es cierto, Rubén, nada que ver. Julie, darte las gracias y decirle para que le digas a a nuestros seguidores cómo pueden contactarte. Si tú también da consulta, nada más no es paciente de cuidado Ujú. intensivo, ¿dónde pueden contactarte? Sí, yo estoy en Clínica Corominas, yo doy consulta de lunes a viernes, por ahí estaremos en la Plaza Corominas, en el quinto nivel, en el 509, y también estoy en Clínica Unión Médica, ahí hacemos, bueno, los servicios de terapia intensiva y neurocrítico. ¿Redes sociales? Sí, tengo ahí que me imagino que podemos Sí, lo ponerla, ponemos. entonces ahí me pueden contactar Está ante bien. cualquier Julie, cosa. darte las gracias nuevamente y miren cuántas informaciones interesantes. Creo que vamos a tener que volver a hacer otro episodio con algunos temas que se quedaron, Chulísimo. pero creo que bastante información nos diste, nos orientaste mucho y más sobre todo en esta especialidad que es poco conocida, incluso para la parte de los médicos. Darle las gracias por sintonizarnos y esto ha sido todo